Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Budista de Cuernavaca. Estamos aquí reiniciando nuestra sesión. Tuvimos nuestra meditación ahorita de 6:30 a 7:30 y ahorita ya estamos por empezar nuestra charla del día de hoy. Como ustedes saben, los jueves generalmente tenemos una meditación y posteriormente una charla. Y ahorita estamos revisando toda una serie muy bonita que estamos explorando desde hace un par de meses sobre emociones sublimes. Hemos revisado toda una serie de emociones que como lo puso Kemarati, creo que tú lo dijiste Kemarati hace una semanita o algo así, son las emociones que son características de la mente iluminada. Son las emociones con las que responde un Buda, un bodhisattva ante el mundo. Y por supuesto que nos interesa saber de esas emociones, nos interesa poder identificarlas, poder cultivarlas, ¿no? Poder saber de qué se tratan, saborearlas un poquito, aunque sea a través de lo que otros dicen, a través de lo que dicen los maestros, ¿verdad? Saborear un poquito sobre estas emociones para poder traerlas a nuestra experiencia, para poder conocerlas más de cerca. ¿A quién no le gustaría, verdad? Poder responder como responde un Buda, poder responder emocionalmente ante el mundo como responde un bodhisattva. Entonces, por eso estamos haciendo esta serie. Iniciamos hace como un par de meses, hemos visto toda una serie de emociones muy bonitas, como el amor incondicional, como la alegría empática, la compasión, la gratitud, la paciencia. Y el día de hoy nos toca esta, arrojo. Arrojo, en realidad hay varias palabras que hemos encontrado para traducir esta palabra en sánscrito que es abhaya. Abhaya es una palabra bien importante en sánscrito que muchas veces se traduce como, es básicamente la ausencia de miedo. La ausencia de miedo que puede ser traducida como arrojo o también como temeridad o como audacia, me gustó esa, ¿no? Audacia, intrepidez, creo que intrepidez también es una buena. Y la otra es temeridad, valentía. Entonces, todas esas son las distintas palabras con las que estamos tratando de traducir abhaya. En inglés es muy bonito porque en inglés hay una sola traducción que es muy buena, que dice fearlessness, la ausencia de miedo. Lo que pasa es que para traducir fearlessness al español, pues a veces sí se usa intrepidez, se usa audacia, pero ahorita estamos utilizando arrojo. Entonces estoy dando todos estos distintos sinónimos, un poquito como para que ustedes tengan un saborcito como de a qué se refiere, ¿verdad? En realidad nuestra primera pregunta es si se trata de una emoción o qué es, ¿verdad? ¿Qué es el arrojo? ¿Qué es la intrepidez? ¿Es una emoción? O más bien podríamos decir es una actitud, es un estado mental o es, digamos, una forma de aproximar las cosas, una manera de funcionar, una manera en la que aproximamos la experiencia. Entonces podríamos decir que es un poquito todas esas, ¿verdad? A mí me gusta pensar en ella como un estado mental o una actitud. Por lo tanto, si es una actitud, si es una forma de actuar, digamos, en ese sentido tiene un componente emocional, obviamente, y en ese sentido podemos entenderla también como una emoción. Habíamos hablado como las emociones son acción, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, la intrepidez o el arrojo puede ser concebido también como una emoción. Como decíamos, es una de las cualidades de la mente iluminada. Y fíjense que aquí hay una enseñanza muy bonita, que es la del mandala de los 5 Budas. El mandala de los 5 Budas es una imagen, es un mandala, como su nombre lo dice, en donde en cada uno de los extremos del mandala hay un Buda con características diferentes. Este mandala de los 5 Budas tiene que ver con la manera en la que fue apareciendo en la mente de los meditadores la imagen del Buda, ¿no? Cuando el Buda
vivió hace 2500 años, pues sus discípulos lo tenían frente a él, frente a ellos, ¿no? No había necesidad de invocarlo porque ahí estaba, ¿verdad? Después, cuando el Buda murió, sus discípulos empezaron a evocarlo en su mente de diferentes formas, ¿no? Empezaron a evocarlo primero con una imagen idealizada de sus cualidades, y poquito a poco estas imágenes idealizadas del Buda en la mente de los meditadores empezó a adquirir así como una diversidad de aproximaciones, podríamos decir, ¿no? Una diversidad de formas. Y la primera de ellas que surgió fue que, primero que nada, en la mente de los meditadores aparecieron dos cualidades fundamentales de la mente iluminada: la compasión por un lado y la sabiduría. Y se representaron como dos Budas distintos: un Buda rojo, el Buda del amor, podríamos decir, el Buda de la luz infinita, que se llama Amitabha, y por otro lado la sabiduría, representada en el Buda Akshobhya, que es un Buda azul. Entonces ahí ocurrió, digamos, esa primera difracción, podríamos decir, ¿verdad? Esa difracción de la mente iluminada en dos cualidades: compasión y sabiduría. Y con el paso del tiempo empezaron a aparecer otras representaciones del Buda que hacían referencia a otras de sus cualidades de la mente iluminada. Entre ellas apareció la generosidad, que fue representada por un Buda amarillo que se llama Ratnasambhava, y por otro lado la temeridad o la intrepidez, que es Abhaya, que fue representada por un Buda verde que se llama Amoghasiddhi. Y aquí tenemos al Buda verde Amoghasiddhi que les quiero enseñar el día de hoy, para hablar del arrojo o de la intrepidez. A ver, déjenme ir por él. Y a ver, tú me tienes que decir, Kemarati, qué tanto me tengo que acercar para que se vea, porque quiero que lo vean todos en la imagen. ¿Ahí se ve? ¿Está más o menos centrado? Más cerca. Bueno, este es el Buda Amoghasiddhi. Amoghasiddhi, su nombre significa el Buda de todos los éxitos, de todos los logros. La sabiduría, éxito infalible. Su nombre significa éxito infalible. Y la sabiduría que representa Amoghasiddhi es la sabiduría de todos los logros, precisamente. Se fijan, es de color verde, está sentado a la mitad de la medianoche, porque la hora del día que se asocia con Amoghasiddhi es la hora de la medianoche. Si se fijan, tiene aquí en su regazo un símbolo que es el doble Vajra. El doble Vajra es cada uno de esa cruz, digamos, cada uno de esos dos Vajras. El Vajra es el símbolo del relámpago diamantino, que representa la determinación. Entonces, en este caso, Amoghasiddhi tiene dos Vajras, tiene un doble Vajra, es decir, su energía, digamos, o su sabiduría, es la sabiduría de la determinación doble, imagínense, ¿no? El doble Vajra. Entonces eso tenemos aquí en este símbolo. Luego tenemos en su mano un mudra o un gesto que se conoce como el gesto de la temeridad, el gesto de la intrepidez, que se llama el mudra Abhaya. Justamente es el nombre de esta cualidad que estamos tratando de evocar ahorita, el nombre del mudra de Amoghasiddhi. Entonces, bueno, quiero presentarles aquí a Amoghasiddhi, que es finalmente el héroe o el guerrero del que vamos a estar hablando el día de hoy. Para que todos lo conozcan, ya lo vieron, lo voy a regresar a su lugar. Ay, gracias, Nagapriya. Si se fijan, de hecho, en el Buda que tenemos en nuestro altar, el grande, la rupa, también tiene este mudra, el mudra del arrojo o de la intrepidez, que es el mudra Abhaya. Entonces, bueno, la energía de Amoghasiddhi
La energía de Amoghasiddhi, la sabiduría de Amoghasiddhi es la sabiduría de todos los logros, ¿no? Es decir, alcanza todos sus objetivos. Algunas de las cualidades de esta sabiduría es que es una sabiduría llena de energía, virya, acción, energía. La palabra virya significa energía, entusiasmo, que por cierto es una de las cualidades que vamos a estar revisando en 15 días. Pero es también una de las cualidades de Amoghasiddhi: acción, energía, entusiasmo, inspiración. También una cualidad importante es la motivación altruista. Amoghasiddhi tiene una actividad compasiva sin restricciones, actividad compasiva ilimitada. Entonces es el Buda de la acción, podríamos decir, pero no de cualquier acción, ¿no? De la acción compasiva, de la acción altruista. Entonces hablábamos también de la determinación, y es muy curioso aquí una enseñanza bonita asociada con Amoghasiddhi, que habla de que la sabiduría de Amoghasiddhi es justo lo contrario, es, digamos, el otro lado de la moneda de una emoción aflictiva que es la envidia. Entonces, es lo contrario de la envidia. Imagínense cómo el arrojo o la temeridad, ¿no? La intrepidez es lo contrario de la envidia. ¿Por qué es lo contrario de la envidia? Porque es precisamente el tipo de cualidad que tenemos cuando no tenemos nada que perder porque ya todo lo logramos, ¿no? No tenemos nada que envidiar porque ya todo lo tenemos. Ya somos, ya estamos, tenemos un éxito total en cualquiera de las acciones que emprendamos. Entonces, en ese sentido, no hay razón para tener envidia, ¿no? Hoy estábamos hablando a la hora de la comida de la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es estas ganas de poseer algo que el otro tiene? Pero si tú tienes todos los éxitos, ¿qué envidia vas a tener, no? No hay ninguna envidia que cultivar en esa situación, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en las cualidades de Amoghasiddhi porque también me permite entender un poquito esta emoción o este estado mental que es el arrojo. Podemos ver, digamos, ¿cuál es el otro lado del arrojo o de la temeridad? Pues es el miedo precisamente, ¿no? ¿Qué significa tener miedo? Pues es todas las cualidades o todas las características de una mente que no es la mente de Amoghasiddhi. Una mente pobre, una mente demasiado centrada en sí misma, por ejemplo, ¿no? Como lo opuesto del altruismo es el egoísmo. Cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos, aparece el miedo, ¿no? Cuando hay falta de energía, hay falta de iniciativa, falta de acción, flojera, ¿no? Cuando hay duda, que es lo opuesto a la determinación. Cuando hay inseguridad, falta de confianza, cuando hay envidia, todas esas son características de una mente temerosa, de una mente que no tiene abhaya, que lo que tiene es vaya. Vaya, es decir, abhaya pero sin la A, significa miedo. Vaya significa miedo. Abhaya significa no miedo. Entonces, una mente que tiene miedo es una mente que envidia, es una mente que está centrada en sí misma. Todas estas características son, digamos, emociones o estados mentales que representan obstáculos para alcanzar la iluminación. Bueno, pues ahí tenemos a Amoghasiddhi. Una cosa que quería comentar sobre la valentía, vamos a ponerle aquí también esta palabra que voy a estar utilizando, que tiene un sentido. Puedo agarrar esto. La palabra de la que voy a estar hablando es mucho la valentía, ¿sí? Y quería yo comentar sobre la valentía porque es una de estas cualidades casi como arquetípicas. El arquetipo del héroe o el arquetipo del guerrero, por ejemplo, son precisamente la cualidad que tienen estos arquetipos, la valentía. De hecho, fíjense que en tibetano la palabra guerrero es pawo.
Pauo. Bueno, no hace falta que lo escriba como suena, Pauo con W. En este caso, la palabra pa significa valentía. Y entonces Pauo significa el que es valiente. Entonces fíjense, justo el significado de la palabra guerrero es el que es valiente. Entonces de ahí viene mi analogía o mi asociación entre la palabra valentía y la palabra guerrero, ¿no? Que el guerrero es el que es valiente. Entonces el arquetipo del guerrero aparece en muchos contextos culturales, psicológicos, espirituales, incluso míticos, de leyenda popular, ¿no? El mito del héroe. Estaba yo leyendo hoy un poco sobre este libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras, en donde justamente de lo que explora Campbell es el arquetipo del héroe. ¿En qué consiste el arquetipo del héroe, ¿no? Aparentemente en todas las historias en donde hay un héroe, en todos los diferentes mitos y leyendas de la historia de la humanidad, cuando aparece un héroe, el héroe tiene características particulares, tiene características en común. Y el mito del viaje del héroe también tiene cierto patrón, digamos, que se repite en las diferentes tradiciones, ¿no? Un patrón que está dado por el hecho de que primero el héroe se separa de su comunidad, se separa de su contexto, después hay una iniciación, hay una búsqueda, y después se encuentra el héroe con un tesoro y regresa a compartir su tesoro con su pueblo, ¿no? Es un poquito las características generales que encontramos en el viaje del héroe, en el mito del héroe, ¿no? Y uno de los mitos más socorridos en la historia y de las leyendas y de los mitos humanos es el héroe Parsifal o Percival. La historia de Percival, que es uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, obviamente. Es uno de los caballeros más nobles, más bondadosos, más valientes, más puros de corazón, ¿no? Y precisamente entre todos los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, en el momento que salen todos a la búsqueda del Santo Grial, ¿no? El que se encuentra con el Santo Grial finalmente es Parsifal, justamente él, el más joven, el más puro, el más bondadoso. Entonces es como el mito del héroe, Parsifal como el héroe, ¿no? Como el guerrero. Fíjense, no es el guerrero visto como desde la perspectiva de la guerra propiamente dicha, sino el guerrero visto desde la perspectiva del héroe bondadoso y sabio que comparte su tesoro con su pueblo, ¿no? Ese es el mito de Parsifal. Y ese es el mito un poco del guerrero, del valiente, al que hace referencia esta palabra Pauo en tibetano, ¿no? Entonces el guerrero es como el paradigma que encarna la virtud de la valentía, una virtud, una actitud, una cualidad muy importante y que aparece también en otros contextos, en otras culturas, ¿no? Estaba yo leyendo un poquito también sobre Carlos Castaneda. Hoy me encontré con Carlos Castaneda en una de mis, estaba yo preparando esta charla y me encontré con otras charlas que había dado en donde hacía yo referencia a Carlos Castaneda, y el héroe de Carlos Castaneda es el Don Juan, ¿no? Don Juan Matus, que es ese Don Juan cuyas enseñanzas Carlos Castaneda recibe. Y justamente Don Juan Matus habla del héroe. Y él habla en estos términos, dice Don Juan: el hombre común busca la certeza en los ojos del espectador y llama a eso confianza en sí mismo. Pero el guerrero, el héroe, busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama a esto humildad. Fíjense qué bonitas estas palabras de Don Juan, porque está hablando de cómo el guerrero es un guerrero humilde, que no depende de la mirada externa para sentirse, digamos, para sentirse bien, para sentirse completo. Depende de su propia mirada, y su propia mirada que está basada en la impecabilidad. Él sabe que es impecable y desde ahí viene su humildad. Miren qué hermosa forma de pensar en el guerrero, ¿no?
Y aquí otras palabras del mismo Carlos Castaneda, que dice: el hombre común toma todo, ya sea como una bendición o como un maleficio, mientras que el guerrero recibe todo como un reto en la vida, un aprendizaje, un camino de enseñanza. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas referencias al héroe, al guerrero, a la valentía, desde la perspectiva de la tradición popular, que es la enseñanza de don Juan Matus, o de las leyendas y del mito que encontramos en el pensamiento de Joseph Campbell, ¿no? Pero bueno, en el budismo, por supuesto, también nos encontramos con el arquetipo del guerrero. Hay una leyenda tibetana que proviene de hace más o menos 12 siglos, que es la del reino de Shambhala. Shambhala. No sé si se pronuncia Shambhala o Shambhala. Creo que es Shambhala, ¿verdad, Ana Gabriela? ¿Te suena Shambhala? Bueno, como se pronuncia Shambhala, le vamos a poner un acento en la A para hacer la esdrújula. Bueno, entonces, este mito o esta leyenda en el budismo proviene del budismo tibetano de hace más o menos unos 12 siglos. Es una leyenda o un mito más bien que pretende ser una especie de profecía. Una especie de profecía que dice que en este mundo, cuando llegue este momento de oscuridad en el que el reino del este y el reino del oeste se enfrenten, y cuando el mundo esté a punto de autodestruirse a partir de la confusión y de la avidez y de la avaricia, cuando el mundo esté a punto de autoaniquilarse, en ese momento se va a levantar el reino de Shambhala, para salvar al mundo, para sanear al mundo, para darle salud y para sanarlo, ¿no? Entonces, este reino de Shambhala está compuesto por toda una comunidad hermosa de guerreros, que son los guerreros Shambhala. Y entonces esta enseñanza o este mito de la tradición tibetana nos habla de las cualidades de los guerreros Shambhala, que están aquí, digamos, para salvar al mundo del miedo, de la avaricia y del odio. Hay un maestro tibetano que murió más o menos a finales de los años 80, que se llamaba Chogyam Trungpa. Chogyam Trungpa fue un maestro tibetano muy, muy famoso que estuvo viviendo en Estados Unidos un tiempo, enseñando mucho tiempo en Estados Unidos. Y cuando estaba Chogyam Trungpa a punto de salir del Tíbet, cuando en el momento de la ocupación china, y donde estaba empezando la ocupación china del Tíbet, que fue aparentemente muy sanguinaria, bueno, sigue siendo muy sanguinaria y muy tremenda, ¿no? Entonces Trungpa estaba metido en una cueva meditando, y parece que en el contexto de esta meditación recibió una especie de enseñanza, una terma, lo que se conoce como una terma, un tesoro sagrado escondido, que es la enseñanza olvidada del guerrero de Shambhala. Y entonces lo que hizo Trungpa cuando salió del Tíbet y vino a Occidente fue que se dedicó a dar toda esta serie de enseñanzas en torno a la tradición del guerrero Shambhala. De hecho, abrió una universidad, fundó una universidad y varios centros budistas que ofrecían justamente un entrenamiento para ser un guerrero Shambhala. Y lo que decía Trungpa realmente es que él lo ofrecía como un entrenamiento incluso casi secular, podríamos decir, porque él decía que podría no necesariamente asociarse con ninguna religión en particular. Ser un guerrero Shambhala es una forma de trabajar con tu espíritu, trabajar contigo mismo, trabajar con tu mente para vencer el miedo y para trascender,
para poder trascender todas las limitaciones y conectar con tu bondad última que está presente en todo momento, intrínsecamente en ti, ¿no? Entonces, pues toda la tradición de Chogyam Trungpa, que después continuó y que hasta la fecha continúa, creo que una de las que han continuado con el linaje de Chogyam Trungpa ha sido precisamente Pema Chodron, ¿verdad? Pema Chodron. Pema Chodron es, digamos, como la heredera más importante de Trungpa. Y hablan del guerrero Shambhala. Posteriormente también hubo una maestra norteamericana que se llama Joanna Macy, que ha trabajado mucho con aspectos que tienen que ver con la problemática actual del mundo, de las guerras, del calentamiento global, de las tragedias, de las hambrunas, digamos, de toda la aflicción global, ¿no? El consumismo, del cual estamos siendo testigos los seres humanos en las últimas décadas, ¿no? Y Joanna Macy utiliza mucho justo la enseñanza de Chogyam Trungpa para decir, tenemos que convertirnos en unos guerreros Shambhalas, tenemos que convertirnos en estos héroes valientes para poder salvar al mundo de esta aflicción. Y mucha de la enseñanza y mucha de la aproximación de Joanna Macy está basada justamente en la enseñanza de Chogyam Trungpa también, sobre el guerrero Shambhala. Pero a ver, ¿qué es lo que dice esta enseñanza del guerrero Shambhala? Bueno, se podrán imaginar que Chogyam Trungpa abrió toda una universidad para hablar de este tema, así es que no supongo que en 20 minutos voy a agotar este tema, ni mucho menos, ¿no? Es una pinceladita para que ustedes sepan de qué trata y sobre todo para tratar de asociarlo, para tratar de analizar un poquito cómo en el contexto del budismo se comprende esta cualidad de la temeridad, de la valentía como una cualidad espiritual. Es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Ahora, lo que dice Chogyam Trungpa tiene un libro muy bonito que estuve leyendo que se llama Sonríele al miedo, Smile at Fear, que me parece que es uno de los libros en donde habla precisamente de la enseñanza del guerrero Shambhala, ¿no? Y lo que dice Chogyam Trungpa es que el guerrero, este ser valiente, tiene el objetivo de liberarse del miedo, ¿no? El ser valiente del que estamos hablando aquí es básicamente el practicante del Dharma, el practicante del budismo por excelencia, ¿no? Tiene el objetivo de liberarse del miedo. Y para liberarse del miedo, primero tenemos que darnos cuenta de que el miedo no es un ogro. Es decir, hay que perderle miedo al miedo, ¿no? El miedo no es un enemigo, no es algo contra lo que hay que defenderse. El miedo es simplemente el miedo, ¿no? En cuanto te encuentres con el miedo, métete en el miedo, te dice Trungpa, ¿no? En cuanto sientas miedo, métete en él, conócelo, ve de qué se trata, ve de qué está hecho. Y solamente a partir de entrar en el miedo podrás salir del otro lado de tu cobardía y convertirte en ese guerrero Shambhala que eres en el fondo de tu corazón, ¿no? Para esto se requiere que cuando te encuentres con el miedo, sonrías, que estés dispuesto a ver tu miedo de cerca, ¿sí? También esto me recuerda un sutta que me presentó Nagapriya recientemente, que se llama el Sutta Vajrayeava. El Sutta Vajrayeava, que es el sutta sobre el miedo y el pavor. Hace poco di una charla aquí también en un domingo sobre budismo y miedo. Ahí estuve hablando un poquito de ese sutta, que tiene que ver con cómo conquistar al miedo. Y ahí en ese sutta le preguntan al Buda básicamente si en algún momento él tuvo miedo cuando estaba practicando para convertirse en el Buda y que estaba ahí solito en el bosque, en las noches practicando. Le decían, ¿experimentaste miedo? Y el Buda dijo, pues sí, claro que experimenté miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacías cuando experimentabas miedo?, le preguntaban sus discípulos. Y el Buda dice,
que cuando vio venir al miedo, él mismo se dijo: ¿qué tal si domino el miedo y el pavor que vengan hacia mí, manteniéndome en la misma postura en la que esté en el momento en el que aparezcan? Es decir, ¿qué tal si cuando vea yo venir al miedo, si estoy sentada, me quedo sentada? Si estoy parada, me quedo parada. Si estoy caminando, sigo caminando. Si estoy acostada, me quedo acostada. Estas son las 4 posturas tradicionales a las que hace referencia a veces las escrituras budistas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Buda? En cuanto venga el miedo, esté haciendo lo que esté haciendo, lo sigo haciendo. No paro, no doy de gritos, no salgo corriendo para otro lado, ¿no? Hago lo que estaba yo haciendo, continúo con todo y miedo, continúo, ¿no? El miedo no me paraliza, el miedo no me da miedo, podríamos decir, ¿no? De eso se trata la manera en la que Chogyam Trungpa está hablando del guerrero y la manera en la que del sutta al que estoy haciendo referencia habla con respecto al miedo, ¿no? Entonces, el camino de la valentía, el camino de Abhaya, comienza por descubrir el miedo, por tocarlo, por meterte y saber de qué está hecho. El miedo es nerviosismo, dice Trungpa, es temblor, es ansiedad. El miedo es la sensación de sentirte inadecuado, de sentirte que no vas a poder, de sentir que la vida te rebasa, ¿no? Y generalmente podemos estar muy en contacto con ese miedo en la vida cotidiana, la sensación de que el mundo nos rebasa, de que la vida te rebasa, de que no puedes, ¿no? Y generalmente hacemos todo tipo de tretas para escaparnos de ese miedo o de esa inseguridad que sentimos. Generalmente, por ejemplo, nos escapamos a leer una novela, a ver la tele un ratito, a tomarme unas cervecitas, a irme al cine, a buscar algún tipo de entretenimiento para escaparme de ese miedo, de esa ansiedad existencial con la que a veces estamos en contacto, ¿no? Buscamos entretenimiento, buscamos escapes. Somos expertos en hacer eso. Decía Trungpa, incluso las emociones pueden funcionar como un escape tremendo a esa inseguridad básica, a ese miedo primordial que está ahí en el fondo de nuestro ser, ¿no? Creamos emociones, creamos todo tipo de historias, ¿no? Para salirnos de esa inseguridad de no sentirnos firmes, de no sentirnos sólidos, de sentir que no podemos, de sentir que el mundo nos rebasa, ¿no? Entonces, para poder lidiar con el miedo, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a experimentarnos a nosotros mismos al 100%, sin reservas, estar dispuestos a abrirte en cada momento a lo que hay, sin escaparte, sin ponerle velos a la experiencia, sin ponernos máscaras, estar dispuestos a experimentarnos a nosotros mismos tal y como somos, con nuestra negrura, con nuestras partes inadecuadas, nuestras partes torpes, nuestras partes que no comprenden, nuestras partes chiquitas, ¿no? Egoístas, todas esas partes, verlas, saber que ahí están. Y también nuestra luz, nuestra gran sabiduría, nuestra gran bondad que finalmente también está ahí presente. Esa bondad inherente de la que habla Trungpa, ¿no? Esa bondad sabia del guerrero Shambhala, ¿no? Que finalmente es nuestra propia naturaleza búdica. Y esta naturaleza búdica que, como dice Trungpa, no es nada más un potencial, es lo que verdaderamente somos. Es lo que somos, ese Buda interior, digamos, del cual nos podemos sentir orgullosos y el cual podemos celebrar en todo momento, ¿no? Entonces, esta valentía es finalmente la valentía para estar ahí, sin miramientos y sin máscaras, ante la experiencia desnuda de quienes somos, ¿no?
Y también ante la experiencia desnuda de quienes no somos, porque finalmente, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, y de ahí viene la importancia de la práctica meditativa. La práctica meditativa es finalmente la valentía de estar contigo mismo, estar contigo mismo. Y generalmente no sabemos estar con nosotros mismos, ¿verdad? Porque para conocernos a nosotros mismos, para vernos tal y como somos, tenemos que pasar tiempo con nosotros mismos. Y generalmente no sabemos hacer eso. Pasar tiempo con nosotros mismos, generalmente yo digo, pues voy a leer una novela, voy a ver una película, voy a ver la tele un rato, voy a salir a caminar. Pensamos que estar con nosotros mismos es hacer algo con nosotros mismos. Y no, estar con nosotros mismos es simplemente sentar a mirarnos, sentar a estar, sentarnos a estar. Esa es, digamos, la actitud de la meditación, ¿no? Y a partir de mirarnos a nosotros mismos, también podemos mirar lo que no somos, ¿no? Generalmente queremos ser, queremos sentir que somos algo sólido y algo firme y algo sustancial. Y cuando nos sentamos a meditar y cuando nos sentamos a buscar esa solidez y esa sustancia, nos encontramos con que no hay tal, ¿no? Entonces, Abhaya, la valentía, tiene que ver con esa apertura y esa disposición a ver eso, a ver esa vacuidad, digamos, a ver eso que no somos, esa ausencia de solidez que hay, porque algo hay, ¿verdad? Algo hay. Algo hay, lo que dice Trungpa es cuando tratamos de mirar hacia eso que pensamos que somos, encontramos una ausencia de una cosa, una ausencia de una entidad, pero lo que sí vemos es una especie de luz que fluye y que ahí está y que le queremos poner un nombre y la queremos agarrar. Y entonces eso es lo que estamos defendiendo y estamos armándonos hasta los dientes para defender ese sentido de solidez que en el fondo no hay. Y por eso tenemos tanto miedo, porque en el fondo estamos defendiendo algo que es indefendible, porque estamos defendiendo algo que no existe, porque no hay tal algo. Lo que hay es un proceso, una luz, como decíamos, que es esa bondad intrínseca, es esa falta de, ese no egoísmo que está en el centro profundo de nuestro ser, ¿no? De nuestro ser que no es un ser, ¿no? Es que no hay palabras finalmente para describir esta realidad a la que está haciendo referencia a esta enseñanza. Ahora, otra cosa muy importante de la vida del guerrero, de la vida del valiente, es que no hay flojera. No hay flojera, hay realmente una disposición, una energía constante y un arrojo para estar en ese descubrimiento de lo que está más allá del miedo. No hay duda, no hay duda. De hecho, la duda es, si se fijan, la duda es equivalente al miedo. No estoy hablando de la duda, porque hay duda creativa, ¿no? Esa duda que tiene que ver con preguntarse, esa duda que tiene que ver con querer investigar, con querer ir más allá en nuestra comprensión. No estoy hablando de esa duda. Estoy hablando más de esa duda que es como un titubeo, como una especie de reserva, como una especie de sí, pero no, ¿no? De no querer entrarle a las cosas, de no querer lanzarse al ruedo, de no querer agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Y de entrarle a la experiencia de la vida con todas sus letras, ¿no? Esa duda que tiene que ver con dudar de uno mismo, dudar de la propia capacidad, dudar de la propia bondad, del propio valor, ¿no? Esa duda es equivalente al miedo. Y esa es la duda de la que podemos deshacernos en el momento en el que nos convertimos en un guerrero Shambhala, en un valiente que puede ir más allá. Entonces, bueno, pues la tradición de los guerreros Shambhala, se los recomiendo muchísimo que lean un poquito sobre este tema, realmente es un tema muy interesante.
Y el guerrero Shambhala aquí hace Trungpa una reflexión muy bonita sobre las diferentes analogías o diferentes metáforas que podemos usar para hablar de la valentía. Diferentes imágenes podemos pensar, ¿no? Diferentes imágenes que pueden asociarse con la valentía. Y esta primera imagen que nos presenta Trungpa es muy bonita, es la imagen de un lago o de un reservorio. Este reservorio o este lago es un reservorio de confianza, un lago de confianza. Esa es una imagen para la valentía. Fíjense qué bonita imagen. Confianza con respecto a qué. Tener confianza, el guerrero Shambhala tiene confianza en que tus acciones siempre van a estar sucedidas de una respuesta por parte de la realidad, ¿no? Si tus acciones son torpes, si tus acciones no son balanceadas y son aflictivas, las acciones van a llevar al fracaso, van a llevar al dolor, van a llevar a dukkha. Sin embargo, si tus acciones son balanceadas, son equilibradas, son disciplinadas, Trungpa usa esta palabra, disciplinadas. Las acciones que provienen de la disciplina, que provienen de la ética, que provienen de sila, ¿no? Cuando tus acciones son disciplinadas, entonces el resultado va a ser el éxito, va a ser el gozo, va a ser la expansividad, va a ser el crecimiento. Entonces, siempre que tus acciones sean balanceadas, ese va a ser el resultado. O sea, siempre hay un fruto para tus acciones y puedes confiar en eso. Esa es la confianza de la que habla esta imagen, el lago de la confianza. Puedes confiar en que tus acciones te van a estar informando algo sobre lo que había detrás, sobre las motivaciones que había detrás. Y esa ley no falla. Puedes confiar en ella porque es infalible. Entonces, esa es la confianza de la que parte el guerrero Shambhala. El guerrero Shambhala puede estarse informando del mundo o de la realidad porque la realidad le está hablando constantemente. Le está diciendo cómo están tus acciones, dependiendo de si hay éxito o hay fracaso. ¿De dónde vienen entonces esas acciones? ¿Vienen de una mente balanceada o de una mente no disciplinada, ¿no? Entonces puedes confiar en eso. Esa es una de las confianzas en las que se basa la valentía del guerrero Shambhala. Después, la otra imagen o la otra metáfora que usa Trungpa para hablar de la valentía es la música. La valentía es como la música. La música que nos mantiene siempre gozosos, que nos mantiene alegres, creativos, porque finalmente, fíjense, la valentía no la está asociando Trungpa al guerrero en términos bélicos, ¿no? O al guerrero en términos de guerra explícitamente, ¿no? Sino del guerrero gozoso, del guerrero juguetón, que va por el mundo riéndose y va por el mundo cantando. Es el guerrero alegre, el guerrero valiente. Entonces, la valentía es como la música que nos acompaña. Y por último, esta otra imagen que es muy bonita. La valentía es como una silla de montar. Una silla de montar. Fíjense, la silla de montar tiene una, ¿cómo se les llama? Estribo, ¿verdad, Paul? Tú que montabas en otras épocas. Tiene un estribo de un lado y otro estribo del otro lado y ponemos los dos pies sobre el estribo y estamos bien plantados en el centro. Qué bonita la imagen de la silla de montar. Fíjense, estaba yo pensando, esta sensación de estar bien plantado, con un apoyo a un lado y al otro, ¿no? De tal manera que estás bien sentado en una postura erecta, en una postura que te permite llevar a tu caballo hacia enfrente, ¿no? Y el caballo puede girar o puede relinchar un poquito y tú regresas al centro, ¿no? Porque estás bien plantado sobre la silla de montar. No te caes. No te vas a un extremo, no te vas al otro extremo. Entonces la imagen de la silla de montar es un poquito como la imagen de la ecuanimidad, ¿no? En donde tenemos un balance en ambos lados y entonces estar bien plantado
sobre estos dos apoyos que te permite mantenerte balanceado. Así es la valentía. Entonces me gustó mucho esta analogía porque me hace pensar en la valentía como una especie de sinónimo de la ecuanimidad. El guerrero que es ecuánime. Y estaba yo pensando justamente en la imagen de Parsifal, ¿no? O de Percival, no sé cómo lo pronuncien, dependiendo de dónde venga la mitología, ¿verdad? Pero en la imagen de Parsifal es este guerrero bondadoso, este guerrero sabio, ¿no? Este guerrero equilibrado y ecuánime, que es del guerrero que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta imagen del guerrero Shambhala. Y por último, a lo último que quiero hacer referencia es a esta invitación en cuanto veas al miedo, súbete, ¿no? En cuanto veas al miedo, éntrale, conócelo, métete, a ver qué hay ahí, a ver cómo se siente, a ver dónde se siente, ¿no? A ver si se siente en la barriga, o se siente en la garganta, o se siente en las piernas. ¿Dónde se siente? ¿Cómo es? Deja que el miedo crezca, que se convierta en pánico. Deja que el miedo te paralice. Deja que el miedo sea tan grande como quiera ser. Y desde ahí es que se conoce la valentía, desde dentro del miedo. Entonces, la valentía no significa de alguna manera que no hay miedo, ¿verdad? Significa que a pesar del miedo, podemos actuar y a pesar del miedo nos mantenemos en nuestra silla de montar y nos mantenemos equilibrados. A pesar del miedo podemos caminar. Entonces esta temeridad, este arrojo, esta valentía es, digamos, el poder no tenerle miedo al miedo, estar con el miedo, ¿no? Entonces la ausencia de miedo me gusta porque en inglés sí dice, ¿no? Fearlessness, el no miedo. Y en español no existe tal cosa como el no miedo, existe la valentía. Pues la valentía es estar con el miedo, estar con todo y el miedo, ¿no? Y una cosa muy bonita de la que habla un libro de Vajragupta, del que hablé hace poquito, que habla de los 8 vientos mundanos. Habla él de los vientos mundanos, ¿no? Y cómo, bueno, no voy a entrar en la enseñanza de los vientos mundanos, pero habla precisamente de la ecuanimidad como es esta silla de montar, ¿no? De estar bien plantada, no te vas a un extremo ni te vas al otro, ¿no? Te puedes mantener ecuánime y puedes encontrar en el miedo una enseñanza. Encuentra la enseñanza ahí en donde encuentras el dolor o la aflicción o la experiencia difícil. Encuentra la enseñanza, ahí encuentras un maestro porque encuentras algo que te está hablando de la realidad. Puedes entonces responder con paciencia, puedes cultivar serenidad, puedes cultivar claridad, valor, empatía, amor incondicional ante las experiencias que nos retan, que son precisamente las experiencias que a veces nos dan miedo. Entonces, bueno, pues hasta ahí quiero dejar la charla del día de hoy sobre miedo, intrepidez, valentía, que es el no miedo. Y quiero invitarlos de nuevo, como dijo Kemarati hace un ratito, el próximo jueves vamos a tener nuestra ceremonia de puya, vamos a estar aquí, algunos de nosotros, espero que ya más de 4. Vamos a tener una ceremonia de puya, una ceremonia de devoción. Y el domingo 5 de julio, de este domingo que viene en 8, vamos a tener el Día del Dharma. Lo vamos a publicar un vínculo, ¿cómo se llama? Una liga de Zoom, por si quieres entrar al Día del Dharma vía Zoom, o si no, vamos a transmitirlo en vivo por Facebook. Vamos a tener una meditación, una charla, pequeños grupos de reflexión y vamos a tener una ceremonia de puya en el contexto de la cual vamos a tener una nueva mitra en nuestra comunidad budista Triratna. Vamos a tener la ceremonia de mitra de Janet, a quien muchos de ustedes conocen, Janet Valdovinos, que se va a hacer mitra con nosotros el Día del Dharma.
Entonces puedes asistir a la ceremonia de puya, ya sea en Facebook, incluso presencialmente, o por Zoom. Entonces te invitamos a que estés alerta de nuestras actividades, a que vengas a nuestro Día del Dharma, y te deseo que pases muy buena noche, que estés muy bien y nos vemos pronto. Muchas gracias.